días y porque bueno, ahora por la tarde ya estoy bastante cansado y me costaría hacer todo en directo, entonces lo que hago es poner esta grabación en directo que sirve como muestra para después poder hacer preguntas, poder hablar sobre el tema, ¿no? Pero considero que es igual interesante y a mí me facilita el poder hacer un directo a esta hora porque normalmente yo me levanto a las 5 de la mañana y claro, cuando llega esta hora a las 9 de la noche ya estoy bastante cansado, ¿no? Aparte tengo un día muy ajetreado, ¿no? Entre la escritura de los libros, los directos, las reuniones, lo que conlleva consultas, todo lo que conlleva este trabajo, al final del día ya estoy realmente, aparte del entrenamiento también, yo hago deporte y entreno todos los días, también eso me provoca, me gusta, pero también me cansa, claro. Marta Z, buenas tardes desde Gijón, somos vecinos. Eh, Se está incorporando gente, ahí está subiendo bastante rápido. Vamos a esperar un poquitín para que se vaya sumando gente antes de comenzar la exposición. Aquí ahora en el norte de España, en Gijón, estamos teniendo unos días bastante fríos, después de haber tenido mucha lluvia, mucha nieve en las montañas. Todavía en la zona de Cataluña, por ahí, en la zona más próxima a Francia, en los Pirineos, estaba nevando mucho hoy día. Y aquí en Gijón concretamente hace mucho frío, que no es normal tampoco que haga tanto frío. Estamos teniendo 2, 3 grados por la mañana y para aquí es bastante frío, porque aquí normalmente en invierno no baja de 7, 8 grados, 9 grados. La verdad es que hay un clima muy agradable aquí, ¿no? En verano no hace mucho calor y en invierno no hace mucho frío. La verdad tenemos un clima perfecto. Carmen Antuña González, hola buenas, Carmen Antuña, también desde Gijón. Bueno, nos estamos reuniendo aquí todos gijoneses. Michael Kelly, buenas, desde Holanda, también con frío, me imagino. Conozco bastante bien Holanda y me imagino que ahí hace un frío terrible. Yo en una ocasión estuve en Holanda en invierno y estaban todos los canales, todo congelado. Hola desde León, Lorena Alba, bueno, desde León también, yo viví en León también bastantes años, o sea que viví en Villamanín, si eres de León lo conocerás, y también estudié en León en el Colegio de los Agustinos, ahí pasé varios años en León. Así que muchos saludos a todos los leoneses, que les tengo mucho cariño. Mi hermano vive en León también. Paula, ¿de dónde saca la energía? Dígame el truco. Después del narcisista por todos los lados es difícil y casi imposible encontrar esa vitalidad. Bueno, pues nada, me levanto por la mañana y digo, hay muchas cosas que hacer por delante, así que me pongo a hacerlas y cuando me doy cuenta ya es por la noche. O sea, no es que yo tenga ninguna cosa especial, sino simplemente voy cada hora tratando de hacer lo que se me va presentando por delante y nada más. Lo que no alcanzo, pues lo dejo para el día siguiente, pero bueno, trato de hacer siempre lo máximo posible. Paula, mi admiración por usted. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un tema que hemos tratado, como decía, hemos tratado por la mañana, que es la ley del hielo. La ley del hielo es una técnica de manipulación que utilizan, bueno, no solo los narcisistas, sino que utilizan todas las personas tóxicas, todos los manipuladores, y más o menos así en una forma muy sencilla consiste en guardar silencio, no solo cuando ocurre un acontecimiento que te altera, que te enoja, sino que muchas veces los manipuladores, los narcisistas, lo que ocurre es que utilizan la ley del hielo como una forma de control y de presión sobre la persona a la que quieren dominar y muchas veces no está en absoluto justificado, con lo cual crean una sensación de zozobra y de culpa en la persona. Bueno, voy a seguir saludando por aquí, ya enseguida ponemos la grabación con el tema donde lo explico más detalladamente. Paula, mi admiración por usted. Félix Fleitas, Ayala, mensaje retirado. Bueno, había hecho una pregunta, Félix. A ver, explico. Se pueden ir haciendo las preguntas. Yo la voy a contestar después, pero no hay ningún inconveniente en que hagas la pregunta. Habías preguntado algo sobre los narcisistas, alcancé a ver, así que no hay ningún problema en que cada persona pueda entrar
Sonia Sánchez Bueno. Hola, Sonia, desde Alcalá de Henares, al lado de Madrid. En Alcalá de Henares vivió Cervantes, si no me equivoco, ¿no? Es un sitio, hay una universidad en Alcalá de Henares muy famosa y está, bueno, a unos kilómetros de Madrid, y también me imagino que ahora hace un frío tremendo. Bueno, vamos a poner ya la grabación, y las personas que se vayan incorporando, pues que vayan dejando sus preguntas. No hay ningún problema en que vayáis dejando vuestras preguntas ahora en el chat, y ya después yo las contesto. Empezamos desde el principio y vamos contestando a todas las preguntas. Eloísa Castro González, hola, buenas noches a todos desde Huesca, también en España, en los Pirineos, muchísimo frío en Huesca, así que hoy estamos todos aquí en zonas de frío. A ver si aparece alguien que sea de Andalucía, que haga un poquito de... Aunque también creo que por lo menos en Valencia y Alicante hoy por la mañana estaban a 2 grados de temperatura, o sea que hace frío en toda España. Nada, vamos a Julieta Capuleto. Saludos, doctor, desde Medellín, Colombia, muy atenta siempre a sus conferencias. Bueno, menos mal que hay alguna persona que está en una zona de calor, que está más o menos bien, ¿no? Que no está pasando estos fríos que tenemos por aquí. Bueno, vamos a pasar a la grabación esta que os comentaba. Como siempre, para mí llega un momento complicado, porque esto de la tecnología, la verdad es que me cuesta siempre horrores, pero bueno, vamos a ver si podemos aquí ponerlo a funcionar. Ahí, como os había comentado, el tema de hoy es la ley del hielo de los narcisistas. La ley del hielo, algunas personas, yo creo que la mayoría de las personas saben a qué nos estamos refiriendo. La ley del hielo son esos silencios que, bien sea el narcisista, bien sea el psicópata, aunque si habláramos claramente, habría que decir que la ley del hielo en realidad la practicamos todos, ¿no? Porque ¿quién es la persona que en algún momento no ha tenido una discusión y ha estado sin hablar varios días a la persona con la que ha discutido, ¿no? Ese no es un comportamiento correcto, aunque nosotros lo justifiquemos diciendo, no, es que no hablo porque estoy enfadado, es que no hablo porque estoy enojado, pero no, o sea, normalmente cuando uno no habla es porque quiere de alguna forma castigar a la otra persona por esa conducta que la otra persona tuvo, o por algo que dijo, o por algo que no nos gustó, o algún tema, porque lo normal es que si yo tengo una discusión con mi pareja, es que, bueno, puedo tener un primer momento de distanciamiento para enfriar los ánimos, para tratar de calmarme, para tratar de serenarme, pero bueno, para eso es suficiente con que pase de un día para otro. Al día siguiente uno ya está calmado, y al día siguiente uno puede ir a su pareja y decirle, oye, si fue uno el que cometió el error, pues decir, oye, perdóname por esto que te dije. Si fue la otra persona, pues decirle, oye, por favor, no me digas estas cosas porque sabes que me molestan, que me duelen y que me hacen daño, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones todos lo hacemos, que intencionadamente prolongamos esa situación de enojo, de enfado, de silencio, de no hablar con la otra persona durante varios días, y estamos varios días enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, no les contestamos a sus mensajes, no les respondemos cuando nos hablan, hacemos como que no escuchamos lo que nos dicen. Eso lo hacemos todos. Lo que ocurre es que lo hacemos de una forma prácticamente involuntaria, y es de un plazo muy breve, de forma que nuestra pareja o nuestros hijos comprenden un poco que uno está en esa situación y no le dan importancia, ¿no? O la importancia es mínima. Todo cambia cuando esa técnica se emplea de una forma intencionada para causar daño, para producir la destrucción de la otra persona, para producir la destrucción de la autoestima, que es lo que ocurre cuando son el narcisista o el psicópata o cualquier personalidad tóxica las que utilizan esta técnica. Esta técnica tiene un daño sobre la otra persona gigantesco, sobre todo cuando se utiliza con esa finalidad, con ese carácter de hacer daño y de destruir, de manifestar el dominio, porque la diferencia que hay entre el narcisista o el psicópata y el resto de las personas, o las personalidades tóxicas, vamos a hablar en general, porque también hay manipuladores que sin ser narcisistas también lo utilizan de esa manera, que la diferencia es que en el caso de ellos no es simplemente manifestar un enfado, no es simplemente manifestar una diferencia de opiniones, sino que lo que buscan es causar daño, tomar el control
y que muchas veces esta ley del hielo, este castigo que se inflige a las personas, no está ni siquiera justificado, o sea, ni siquiera ha habido una discusión, simplemente es porque el narcisista de repente encuentra que algo no está como él quiere, que de repente él ve una conducta que no era la conducta que él deseaba que tú tuvieras, o simplemente que ve que tu personalidad es fuerte, que tú tienes unas ideas propias y quiere castigarte por ello. Entonces el narcisista siempre emplea la ley de hielo como una forma de castigo, una forma de humillación, una forma de tomar el control de la situación, de destruir la autoestima de la persona y al final de ir hundiéndola poco a poco en un pozo, entre otras técnicas de manipulación. Una de las más utilizadas es esta de la ley del hielo. Pero vamos a analizar por qué es tan dañina esta ley, por qué esta técnica de manipulación, esta estrategia que sigue el narcisista, por qué produce tanto daño. En primer lugar, tendríamos que decir porque causa un enorme estrés emocional y traumas. El hecho de que a una persona se la ignore, una persona con la que se tiene una relación afectiva, que de repente no se le preste atención, que de repente no se le haga caso, que de repente eso provoca un dolor en la persona, causa un estrés permanente, porque durante todo ese tiempo en donde no existe la comunicación, en donde está el silencio, una persona vive esa situación en estrés, vive esa situación con nerviosismo, con angustia, me refiero a la persona que lo está sufriendo. Y esa angustia, ese estrés permanente, esa situación de zozobra, de no saber qué es lo que está ocurriendo, de incertidumbre, todo eso va provocando una destrucción de la autoestima y de no saber uno realmente qué está ocurriendo, no saber si va a haber otra consecuencia, no saber si esa persona va a romper la relación con nosotros, no saber si después nos tiene reservado algún otro tipo de castigo. Todo eso va creando una incertidumbre, un estrés emocional, un estrés vital que hace que esa persona vaya sufriendo y se vaya desmoronando. En segundo lugar, porque genera un enorme sentimiento de tristeza. La persona a la que se le aplica la ley del hielo, una de las consecuencias casi inmediatas que ocurre es que le desaparece por completo toda alegría, toda gana de hacer actividades, le desaparece toda chispa, toda proactividad, y lo que ocurre es que generalmente cuando se aplica la ley del hielo son pequeñas depresiones que se van provocando en la persona, que con el tiempo y con la aplicación reiterada de esta técnica van produciendo una depresión mayor, van produciendo un decaimiento en el ánimo de la persona, van arrastrando a la persona a la apatía, a la inactividad. Eso provoca un daño enorme porque se están aprendiendo una serie de conductas de respuesta que es ante esa situación deprimirse. Y eso es una conducta que es una conducta aprendida y que después cuesta mucho trabajo eliminar. En tercer lugar, aplicar la ley del hielo a una persona le provoca sentimientos de ira, de miedo, de culpa, una cantidad de emociones negativas que la persona le cuesta mucho gestionar. En primer lugar, le provoca ira porque la persona dice, bueno, pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Qué es la razón que tiene para castigarme de esta manera? ¿Por qué no me habla? Porque, como os comento, en muchas ocasiones se aplica la ley del hielo y la persona que la sufre no sabe por qué se le está aplicando. Simplemente el narcisista, el psicópata, ha decidido mantener silencio por algo que a él se le ocurrió, por algo que él vio, por algo que él pensó, o simplemente por el hecho de hacer daño y de provocar dolor en la persona. En principio nos provoca ira porque no entendemos esa justificación, no entendemos por qué está haciendo eso, no entendemos ese silencio, porque la relación entre dos personas es comunicación. Si no existe la comunicación, no existe relación. Entonces nos provoca esa sensación que no encontramos justificación y la primera reacción, por supuesto, es la ira y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está maltratando de esta manera? Pero al mismo tiempo también provoca miedo porque tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Será capaz de romper por esto que no sé qué es lo que ha ocurrido, pero sé que no me habla? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Será que va a romper la relación? ¿Será? Y claro, cuando una persona ya tiene dependencia emocional de la otra persona, eso le causa inseguridad, le causa miedo, le causa zozobra, le causa dudas y después también provoca un enorme sentimiento de culpa,
porque alguna persona me hablaba de que comentáramos el tema de la culpa que sufren las víctimas de los narcisistas. Este es una de las técnicas que más culpa provoca, más sentimiento de culpa provocan las víctimas, porque la víctima no sabe qué es lo que ha ocurrido, pero siempre al final, como no encuentra ninguna razón, termina pensando que la causa es ella misma o él mismo, la víctima piensa que él es el causante de esa situación, porque como al narcisista existe esa disonancia cognitiva, se le tiene en un altar, siempre uno dice, bueno, por algo lo estará haciendo, ¿qué será lo que yo he hecho? Y uno empieza a analizar toda su vida y empieza a analizar todas esas circunstancias que han ocurrido justo antes para ver cuál ha sido el desencadenante. Y uno empieza a analizar, dice, ¿será porque he hecho esto? ¿Será porque he hecho esto otro? Y siempre culpándose a uno mismo, siempre pensando que el desencadenante de ese silencio, que el desencadenante de ese castigo que nos están causando, es algo que yo he hecho, algo que he hecho mal o algo que no he hecho, porque a lo mejor él esperaba que yo lo recibiera de tal manera, o él esperaba que yo hubiera hecho tal otra cosa, o esperaba que yo hubiera hecho tal trámite que él me había encargado y que a mí se me olvidó de hacer. Uno empieza a dar vueltas a la cabeza, pero en realidad lo que uno tiene es un sentimiento de culpa que se va arraigando en la persona, porque ocurre igual que con el miedo, y con la inseguridad, que es que a medida que se va sucediendo estas técnicas una y otra vez, estas leyes del silencio, estos silencios que se van provocando progresivamente y con mucha frecuencia, lo que ocurre es que se va interiorizando ese sentimiento de culpa, y por eso las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre terminan teniendo unas sensaciones de culpa tremendas. Es una de las cosas difíciles con las que luchar, es esa sensación de culpa que tienen las víctimas y que no son capaces de librarse de ella porque sienten que son ellos los culpables de todos los problemas que existen en la relación, y todo eso viene de estas técnicas de manipulación que van inculcando esa sensación de que uno es el responsable de lo que está ocurriendo, cuando uno en realidad no tiene absolutamente nada que ver, y el narcisista en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho sin ninguna justificación y sin ninguna razón. En cuarto lugar, todo esto que estamos comentando, estas tres cosas que hemos hablado anteriormente, estos tres efectos, provocan, por supuesto, un tremendo estrés psicológico en la persona. Cuando decimos que estas técnicas son muy destructivas, precisamente son por eso, porque ese miedo, ese estrés, ese sentimiento de culpa, esa zozobra, esa angustia, esa depresión, todo esto son todo cosas negativas que van machacando, atacando a la persona, la van derrumbando, la van hundiendo, y todo eso provoca un estrés psicológico, una carga mental que la persona llega a un momento en que no es capaz de hacer frente. Las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre relatan esas situaciones en las que no saben qué hacer, las que se encuentran. Todo esto provoca en realidad indefensión aprendida, indefensión psicológica. Y esa indefensión psicológica se produce por este estrés, porque llega un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Uno trata de hacer una cosa y falla, trata de hacer otra cosa y falla, y llega un momento en que no sabe qué respuesta dar. Esto es exactamente lo mismo que los experimentos que se hacían con los perros para causarles indefensión aprendida, que era que podían emitir cualquier respuesta, pero esas respuestas eran inútiles y no tenían ninguna correlación con los resultados que se obtenían posteriormente. Eso mismo es lo que hace el narcisista con las personas, y esta técnica de la ley del hielo es una de las técnicas más destructivas que hay, porque ataca todos esos factores, porque incide en todos esos factores, causando un estrés enorme y una destrucción de la persona terrible. En quinto lugar, todo esto, aunque parezca sorprendente, provoca transformaciones y cambios en el cerebro de la víctima. Una cosa que puede parecer sorprendente, pero siempre hemos hablado, en muchas ocasiones hemos hablado, cómo la parte psicológica termina teniendo efectos en el interior de la mente de la persona, cómo todas estas situaciones terminan alterando los neurotransmisores, cómo las emociones negativas terminan afectando a los neurotransmisores. Pues igual que hemos dicho que las emociones positivas terminan mejorando a la persona, las emociones negativas, como todas estas que hemos ido comentando, terminan afectando a la persona, y se ha comprobado que en la corteza cingulada anterior se producen una serie de transformaciones cuando se aplica esta ley del hielo. Esto se ha experimentado y se ha investigado correctamente, y se sabe que ocurre eso. Por eso, muchas veces cuando la víctima dice es que soy incapaz de salir de esta situación, es que soy incapaz de tomar estas pequeñas medidas que... Se ha apagado la cámara, vamos a...
son incapaces de tomar esas pequeñas medidas, dar esos pequeños pasos de los que estamos hablando, pero en muchas ocasiones eso ocurre porque su mente se ha cambiado, su mente se ha transformado por culpa de todas estas manipulaciones y de todas estas presiones que el narcisista ejerce sobre la persona. Pero en realidad lo que nosotros nos podemos preguntar es que, ¿qué es lo que realmente pretende el narcisista aplicando la ley del hielo? O sea, ¿a dónde quiere llegar? Porque ¿de qué le sirve causarnos todo este daño? ¿De qué le sirve provocar esta destrucción tan enorme sobre la persona? Si tú amas a una persona, si tú quieres a una persona, lo lógico es desear lo mejor para esa persona, desear que le vaya bien, que sea feliz, que esté contenta. Y sin embargo, ¿por qué el narcisista y el psicópata? ¿Por qué actúan de esta manera, causando tanto daño, destrozando tanto a la persona? Pues en primer lugar, porque el silencio es un instrumento tremendo de manipulación y de castigo. El narcisista, lo hemos dicho muchas veces, no ama a nadie, el psicópata tampoco ama a nadie. Son personajes que están vacíos, que no tienen amor, que no tienen la única finalidad que tienen en su vida es controlar a los demás, sentirse poderosos con esa capacidad que tienen de manipulación y de causar daño, sentir que ellos son tan importantes, tienen tanta capacidad de maniobra que son capaces de provocar el dolor, porque provocar alegría, felicidad, es relativamente fácil con lo complicado que es destruir a una persona, destruir la autoestima, hundir a una persona en lo más profundo. Eso sí es realmente difícil y es donde ellos disfrutan porque eso es lo que les da auténtico poder. La segunda razón por la que lo utiliza el narcisista es porque el silencio es un arma de control tremenda. El silencio puede conseguir cosas que no se consiguen ni con gritos, ni con razones, ni siquiera con la fuerza física. El silencio es tan destructor, tan doblegador de la voluntad, que al final pueden conseguir cosas que de otra manera no pueden conseguir, y entonces se transforma en una de las formas de abuso más potentes que hay, porque les permite a ellos controlar la situación, les permite doblegar a la persona y al mismo tiempo la destruyen, la hunden, de forma que queda a su disposición, queda a disposición del narcisista, porque esa persona pierde la voluntad de forma prácticamente completa. En tercer lugar, el aplicar el silencio pretende fundamentalmente anular a la persona y herirla. Porque en el fondo esto que os comento, el narcisista lo que pretende es ir destruyendo a la persona para tenerla a su disposición, para controlarla, para sentirse satisfecho, para sentirse dominador, para tener esa sensación de decir, con esta persona puedo hacer lo que quiero, puedo manejarla como a mí me da la gana porque la tengo bajo mi control, obedece mis órdenes y hace todo lo que yo digo. Si yo quiero que sufra, sufrirá. Si yo quiero que salte, saltará. Si yo quiero que se humille, se humillará. Y esa es la satisfacción que tiene el narcisista, aunque realmente parece enfermizo, realmente es enfermizo, pero realmente así es como funcionan los narcisistas y los psicópatas. También el silencio provoca resentimiento. Siempre hemos dicho que los narcisistas buscan el combustible negativo. El combustible negativo es esa respuesta emocional que da la persona, ese interés o ese afán de resistirse ante la manipulación, lo que hemos dicho que se provoca en un primer momento que esta manipulación, esta ley del silencio provoca la ira. Eso en realidad, la ira, es una de las cosas que más enriquece o que más fortalece o que más satisface al narcisista, porque ese es su combustible negativo. Cuando tú reclamas, cuando tú protestas, cuando te revuelves en contra de esa manipulación, es cuando él se siente poderoso, porque ahí él puede machacarte, puede presionarte. Para el narcisista lo peor que hay es que llega un momento en que tú ya no tengas fuerza ninguna, que ya te quedes absolutamente inane, que ya no tengas ninguna capacidad de respuesta. En ese momento es cuando se produce el descarte, cuando ya saben que no pueden sacar nada de ti. Sin embargo, cuando tú sí tienes capacidad de protestar, de reclamar, por eso siempre decimos que la mejor solución con el narcisista no es confrontarlo, no es enfrentarse con él, no es discutir, porque eso lo nutre. La mejor solución es marcharse, dejarlo solo, que se quede sin nada, que lo pierda todo. Y la única forma de que lo pierda todo, que pierda a su víctima, es marcharse y dejarlo solo. Uno de los fundamentales elementos que utiliza el narcisista para poder aplicar el contacto cero y que tenga su efecto es que tiene tres
factores fundamentales. El primero es que las personas en general, como se genera esta dependencia emocional, esta dependencia del narcisista, la víctima necesita la atención del narcisista. Por eso, cuando la persona aplica el silencio, se rompe esa fuente de atención y la persona se siente insegura, se siente que le falta algo, se siente incompleta, porque el narcisista sabe que la atención es una de las necesidades que tiene esa persona. En segundo lugar, que se crea el sentimiento de culpa, que la persona tiene la sensación de que algo se hizo mal. Y en tercer lugar, que tenemos la sensación que nosotros hemos provocado una herida al narcisista, que hemos sido nosotros en realidad los causantes de ese daño que hemos provocado al narcisista. Todo esto lo que hace es incrementar cada vez más la dependencia emocional. Todas estas ausencias lo que hacen es fortalecer, porque se está produciendo, siempre hemos dicho, la táctica tradicional o el mecanismo que utilizan los narcisistas es el refuerzo intermitente, el estar castigando y de vez en cuando dar un caramelo, dar un chuche, dar una cosa buena, mostrarse como eran antiguamente en la época dorada. Ese pequeño refuerzo, esa alegría que te dan de vez en cuando entre tanto castigo, entre tanta humillación, eso es lo que te engancha. Eso es lo que se ha estudiado en psicología reiteradamente, la escuela conductista lo ha estudiado muy a fondo y eso es lo que crea este tipo de adicciones por el narcisista, este tipo de dependencia emocional. Se ha estudiado en diferentes trastornos como obsesivos compulsivos, como en diferentes trastornos se ha observado que este refuerzo intermitente es el arma más potente que hay para crear adicción en las personas. El abusador, el narcisista, disfruta al sentirse con ese poder, al sentirse que es deseado, que es necesitado, que está generando esa necesidad en la persona, y por eso es lo que le hace que reiteradamente vuelva a emplear la misma táctica, porque está observando esos dependencias, esos incrementos del interés que despiertan la persona al aplicar este tipo de técnicas, y después, una vez que termina esa técnica, dar un pequeño premio, dar una especie de agradecimiento, primero te provoca mucho dolor y después viene y te da un dulce, te da un beso, te dice, uy, cariño, pero sin embargo no dice nada del contacto cero, no dice nada de la ley del hielo, no dice nada de por qué estuvo en silencio, no da explicaciones ninguna, porque te quiere dejar en la duda. Fijaros que después de que ocurren estos periodos de ley del silencio, de estarse callado y no decir nada, no pide disculpas ni da ningún tipo de explicación, simplemente continúa con la vida normal. Y ahí normalmente cuando se cierra ese proceso, normalmente suele tener algún tipo de relación sexual, por ejemplo, intensa, que te premie de alguna manera, suele venir y darte un beso, suele traerte algún regalo, pero sin explicación, sin decirte es por esto, es porque hice esto mal, es porque te he castigado. No, simplemente te lo da porque lo que te está dando es un refuerzo que ocurre de una manera intermitente e incontrolada, de forma que tú no sabes cuándo puede ocurrir eso, y eso es precisamente un mecanismo de enganche y de sumisión. Eso provoca que la persona necesite cada vez más de la presencia del narcisista, provoca que se aumente, se incremente esa dependencia emocional que se tiene con el narcisista y crea cada vez mayor debilidad, mayor dependencia en la víctima. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado la presentación del día de hoy. Como habéis visto, era una grabación que habíamos hecho en la mañana de hace unos días. Era un tema muy interesante, por eso quería traerlo ahora a la noche. Supongo que muchos habéis visto estas conductas, habéis reconocido. Parece que, a ver un momentín, que parece que se nos mete ahí más grabación. Un segundo, como os decía. Ahí ya está, sí. Que os comentaba que es un vídeo realmente interesante porque es un tema que afecta a todos. Yo creo que todos en alguna medida han sufrido estas circunstancias. Bueno, vamos a aprovechar ahora, antes de empezar a responder a las preguntas y de terminar de saludar, para recordaros que tenemos los libros La Piedra Gris, que es el libro que ha salido esta semana pasada, Cómo convivir con un narcisista, en donde se explica
las técnicas o la manera en la que uno puede convivir al lado de un narcisista por obligación, mientras toma una decisión, mientras prepara para hacer el contacto cero, o en el mejor de los casos, cuando una pareja se separa pero tiene alguna razón, como pueden ser hijos, como puede ser vecindario, como puede ser un compañero de trabajo, y debe obligatoriamente que mantener una relación a poder ser esporádica, este libro, esta técnica, La piedra gris, le ayuda a poder llevar eso de una buena manera y sin sufrir exageradamente en el intento. También sabéis que ya había salido hace un mes el libro Contacto Cero, el camino a la libertad, que explica todos los pasos necesarios para poder aplicar el contacto cero. Ahora estamos ya preparando, tenemos ya listo para llevar a la imprenta, estamos haciendo las revisiones del texto, el siguiente libro que trata de la madre narcisista. Es un tema realmente muy interesante, muy conmovedor porque afecta a muchas personas. Es algo trágico porque la madre tiene un efecto tremendo dentro de lo que es la familia, de destrucción, de crear malestar, de crear toxicidad. Cuando hay una madre narcisista es una auténtica tragedia. Es el siguiente libro que como os digo, llevo ya varios años trabajando en estos libros. Ahora ya están todos más o menos preparados y más o menos cada mes iremos publicando uno de estos libros. Así que nada, cuando el libro ya esté listo ya os lo presentaré. Sabéis que lo podéis encontrar en Amazon al precio de 10 euros o $10, y también hay la versión ebook que cuesta 4,99. Así que ya sabéis, podéis dirigiros. Las personas que sean de España, si lo quieren dedicado, se lo podemos enviar al mismo precio. Nos tienen que enviar un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Afuera de España de momento vamos a tener que suspender el envío porque ha habido unos problemas con correos que están tardando demasiado. Los que ya hemos entregado, bueno, llegarán, pero no vamos a seguir enviando de momento al extranjero porque el sistema que habíamos elegido de envío es muy lento, se han perdido algunos envíos y la verdad es que no está dando muy buen resultado. Así que las personas que no seáis de España, mejor comprarlo a través de Amazon. Las personas de España que lo deseen firmado por mí, dedicado, pues pueden dirigirse a ese correo. Así que nada, vamos a pasar ya a las preguntas, a responder a todas estas cuestiones que había por aquí. Vamos a retomar por aquí a ver las preguntas que había y ir saludando a todas las personas. Julieta Capuleto desde Colombia, Perspectiva Psicológica desde Perú. Gisela, buenas noches desde Ecuador. Ya sabéis que a mí me gusta ir saludando a todas las personas, no dejar a nadie sin saludar, por eso os pido a todos los que estéis conectados que pongáis un breve mensaje, el que queráis, pero que pongáis algún mensaje para darme la oportunidad de saludaros. Julieta Capuleto dice: tuve una pareja casi 4 años y lo que más me hizo daño fueron los silencios prolongados y después, como si nada, esto me dañó mucho y quise terminar. Fue mi límite. ¿Qué hago para liberarme de este ser? Bueno, en este caso, cuando en realidad tú lo que deseas es terminar la relación, te recomendaría que compraras el libro Contacto Cero. Te puedo explicar un poquitín por encima de qué se trata, pero para que conocieras en realidad, Contacto Cero es la técnica que se emplea para alejarse del narcisista. Aquí en el libro explicamos los inconvenientes que hay, la forma de prepararlo, la estrategia, las reacciones que tiene el narcisista, qué hay que hacer después de que se ha hecho el contacto cero cuando uno ya se ha alejado del narcisista. En realidad lo que hay que hacer es prepararlo todo adecuadamente, preparar una salida, analizar los aspectos económicos, los aspectos emocionales antes de tomar la decisión. No comunicarle nunca nada al narcisista, porque si el narcisista se entera que pretendes abandonarlo, va a hacer todo lo posible y lo imposible, hasta en ocasiones agresiones físicas, para evitar que esa huida o ese escape se produzca. Y ya una vez que te alejas del narcisista, pues tienes que tomar toda una serie de medidas para distanciarte de él, para romper el contacto, para lograr ese contacto cero. Y a raíz de ahí, de que consigas ese contacto cero, tienes que empezar un proceso de desarrollo personal, un proceso de reconstrucción de tu persona,
de crecimiento de tu autoestima, de terminar con la dependencia emocional, si es que existe. En tu caso no sé si parece que no, pero en caso de que exista una dependencia emocional, en caso de que exista una dependencia económica, todo eso son cosas que hay que ir resolviendo adecuadamente para que después tú ya puedas reiniciar tu vida y puedas recuperar toda tu vida anterior a estar con el narcisista. Julia Capuleto dice: siempre quedo con doble culpa al pensar que si no hubiera expresado mi sentir no me estuviera castigando. Sí, pero en realidad esa es la culpa que te provoca el narcisista, que te acusa a ti de todo lo que ocurre. De hecho, la ley del silencio, la ley del hielo, es una ley que siempre lo que busca en realidad es que tú te sientas culpable no dando ningún tipo de explicación. El silencio hace que tú te preguntes cuál es la causa de que él haya adoptado, o él o ella hayan adoptado esa postura, y siempre uno termina culpándose a sí mismo de todo lo que ocurre. Está pensada especialmente para provocar ese sentimiento de culpa. No deberías sentir ese sentimiento de culpa y tampoco sirve de nada no haber expresado, porque entonces realmente la única alternativa es, te lleva a la inanición, te lleva a la inanición emocional, a llegar a un momento en que no puedes ni hablar, ni pensar, ni decir, ni nada, porque cualquier cosa que hagas le puede molestar. Y Violeta dice: y cuando no le hablas tú al narcisista, ¿sufre estrés, se pone triste? Bueno, normalmente cuando tú no le hablas, y eso es uno de los asuntos que tratamos en el libro de La Piedra Gris, porque precisamente La Piedra Gris se basa en eso, en no contactar emocionalmente con el narcisista, no hablarle, no responderle, si hay que responderle a alguna cosa, responderle con monosílabos, responderle sin absolutamente ninguna emocionalidad. En eso se trata la técnica de la Piedra Gris. Al principio siempre provoca una reacción por parte del narcisista. Hay que soportar ese primer momento de reacción del narcisista y después ver un poquitín qué pasa. Hay narcisistas que continúan y continúan y continúan, y llega un momento en que uno no puede sostener la técnica. De todos sus problemas hablamos en el libro, pero en otras ocasiones al final el narcisista se cansa de que no le respondan y desvía su atención hacia otra parte, hacia otra persona, y deja tranquila a la víctima, ¿no? Shirley G, hola, buenas tardes. Perspectiva psicológica, dice don Antonio, ¿podría hablar del sesgo de confirmación que aprovecha el narcisista para así aprovecharse del bien, de la ignorancia o de la inocencia de las personas para salirse con la suya? Bueno, el sesgo de confirmación consiste en buscar razones, buscar pruebas, dar importancia a hechos determinados que siempre confirman lo que uno dice. Por ejemplo, si yo, bueno, voy a contar un chiste que es muy adecuado para el sesgo de confirmación, que dicen que es un español que está en Argentina y se acerca en un comercio y le dice al tendero, le dice: oiga, por favor, deme un pedazo de ese queso que tiene ahí en la estantería. Y el señor de la tienda le dice: no, eso no es un queso, eso es un bloque de jabón. Y el español le dice: ¿cómo que es un bloque de jabón? Eso es un bloque de queso, eso es un queso. Deme por favor un pedazo de ese queso. Y el señor de la tienda dice: bueno, pero ¿cómo no voy a saber yo si es jabón si yo soy el dueño de la tienda? Eso es un jabón. Y él dice: no, que yo le digo que eso es un queso, haga el favor y deme un pedazo de ese queso. Entonces el señor de la tienda, ya cansado, le corta un pedacito y dice: pruebe. Y le da a probar, y el señor se queda probando y dice: oiga, este queso sabe a jabón. O sea, al final tenía razón y era un queso, porque siempre buscan las razones para confirmar esa hipótesis que tenga, aunque sea equivocada. No sé si el chiste es muy bueno, pero bueno, más o menos lo que trata es de eso. Uno busca razones para confirmar. Cuando una persona se compra un auto nuevo, siempre encuentra todas las razones que justifiquen que esa decisión que tomó es la adecuada, con lo cual siempre se reúne con la gente que opina que ese auto es bueno, lee las noticias en donde dice que ese auto es bueno. Cuando encuentra una noticia que es crítica con ese tipo de auto, no, desecha la revista o no la lee. Eso es el sesgo de confirmación. Cuando una persona utiliza el sesgo de confirmación a su favor, quiere decir que siempre presenta pruebas, siempre trae hechos que confirman lo que él dice. Y sin embargo, cuando se trata de pruebas o de hechos que desmienten lo que él dice, los desecha y dice que son equivocados, que eso no está
Por ejemplo, el caso del tabaco, cuando las tabaqueras, las tabacaleras decían que el tabaco que no producía cáncer y aludían a un montón de estudios que previamente habían pagado ellos para confirmar que realmente el tabaco no producía cáncer y después se comprobó que eran estudios falsificados. Eso es un sesgo de confirmación. Bueno, pues eso el narcisista lo utiliza en su beneficio, es a lo que se refiere perspectiva psicológica, siempre con su agudeza característica, siempre trae temas muy, muy interesantes. Sonia Sánchez Ducero, la ley del hielo la llevo sufriendo 20 años, ya he llegado a mi límite, esto te destruye totalmente. Efectivamente, lo hemos visto aquí en este vídeo que hemos traído, que la ley del hielo es realmente destructiva, es una de las tácticas del narcisista que más zozobra, que más daño causa en las personas. La víctima se siente absolutamente indefensa, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, porque uno puede enfrentarse a un problema que ve, pero lo que uno no puede es enfrentarse a un problema que no ve. Si de repente se produce el silencio y no sabes qué es lo que lo causa, no sabes cuál es la razón, al final uno siempre, la víctima termina acusándose a sí mismo, sintiéndose culpable porque cree que fue por algo que hizo, cree que fue por algo que dijo o por algo que dejó de hacer, ¿no? Laura Jorritma, buenas noches, buenas tardes para todos. Elizabeth Payano, buenas tardes, gracias por el tema. Disloca a la víctima, queda desubicada, desorientada. Johanna Castillo, hola, saludos desde Venezuela. En mi caso el narcisista, orgulloso, y me ha dicho claramente que él nunca me buscaría y que yo lo buscaré, pero en este caso estoy muy tranquila y espero que en verdad cumpla. Bueno, esperemos que cumpla. De todas formas, tú debes cerrarle la puerta de forma que si decidiera volver, que no pueda entrar, que no pueda recibirlo. Tienes que hacer todo lo posible por distanciarte de él y no tener ningún contacto con él. River no le importó nunca nada de mis sentimientos cuando me dejó destrozado emocionalmente. Ella estaba totalmente feliz, ni siquiera cuando tuve un accidente de tráfico después de discutir con ella. Perspectiva psicológica, el sesgo mencionado se observa mucho en la mentalidad de masas, por ello pienso que el narcisista la tiene fácil para distorsionar la realidad. Efectivamente, en mi país se le llama mentalidad de rebaño. Giver, rompimos 2 veces, la última vez me provocó celos tanto que perdí la cabeza, hice cosas de las que ahora no me reconozco, después me dijo de quedar como amigos y le dije que no quería saber nada y se volvió loca. Perspectiva psicológica, ya que el narcisista sabe que la realidad es frágil, ya que es una construcción social. Lucía Z, mi ex narcisista, lo hacía como berrinche cuando no le daba lo que me pedía, quitar de WhatsApp para que fuera a escribirle yo. Antes de dejarlo, notó que ya no tenía efecto en mí sus tácticas, lo ignoré. Bueno, es que si eres capaz de coger distancia y eres capaz de poner una serie de límites, puede llegar un momento en el que simplemente todas esas tácticas que emplea el narcisista de manipulación no te alcancen. Pero claro, eso a veces es difícil porque el narcisista, una de las cosas que hace es crear dependencia emocional en la persona, y cuando existe dependencia emocional, esos silencios son absolutamente destructores, causan un daño tremendo en las personas. Ingrid Molina, hola, buenas tardes. Giver, ahora hoy en día se dedica a hablar mal de mí, decir que le fui infiel, fue exactamente lo que ella hizo, sube contenido al TikTok hablando mal de mí. Bueno, pero eso es una reacción del narcisista, pero de todas formas yo creo que tú lo que deberías hacer es aplicar el contacto cero y tomar distancia con esa persona, no consultar sus redes sociales, no ver ese contenido que dices que subió, tratar de distanciarte todo lo que puedas de esa persona y no saber nada de ella. O sea, lo que es aplicar de verdad el contacto cero, que en realidad no lo estás haciendo. Paula, ¿qué diferencia hay entre un maltratador psicológico y una narcisista? El narcisista es un maltratador psicológico. De alguna forma, un maltratador psicológico es un término general, ¿no?, para aquellas personas que no maltratan físicamente, sino que maltratan afectando a la personalidad, afectando a la estima de la persona. No te agrede dándote golpes, sino que te agrede con golpes psicológicos, ¿no?
Esa es una cualidad que tienen los narcisistas, pero que también tienen los psicópatas, que también tienen los sociópatas, que también tienen, bueno, todo tipo de personalidades tóxicas. Entonces, maltratador psicológico sería una generalización de una actitud, y un narcisista sería un trastorno en concreto que utiliza el maltrato psicológico como un arma, ¿no? Él y su mundo, buenas noches, yo bloqueé al narcisista, pero él a mí, después de decirle que dejaba la relación, no me ha bloqueado él a mí. Bueno, no deberías seguirlo, no deberías estar pendiente de si te ha bloqueado. Si tú sabes que no te ha bloqueado, es porque estás pendiente de ese asunto. Yo creo que deberías desconectar completamente del narcisista si lo que en realidad quieres es alejarte de él, ¿no? Bueno, antes de seguir quiero comentar algo que para que no se me olvide, porque era una cosa que la tenía aquí anotada, que es que, bueno, y no sé, los que tengáis cuenta en Facebook, habréis visto que tenemos una página en Facebook en la que estamos subiendo vídeos habitualmente desde hace ya unos meses. Ahora estamos trabajando más intensamente con Facebook y nos han ofrecido la posibilidad de hacer directos, así que como siempre yo tengo que luchar contra todo esto de la tecnología, porque la idea que yo tengo es transmitir al mismo tiempo estos directos para YouTube y para Facebook. Ahí ya tenemos los programas, tenemos todo, pero para ello tengo que empezar primero a transmitir en directo. Seguramente haremos algunos directos en Facebook de prueba. Lo digo por si alguno tenéis Facebook y queréis participar de los directos. No sé si posiblemente mañana por la tarde, como a las 6 de la tarde, hora española, posiblemente hagamos una transmisión de unos 10 o 15 minutos o media hora de prueba para ver cómo funciona la plataforma, cómo son los directos, porque hasta ahora lo único que hemos hecho en Facebook ha sido subir vídeos y no hemos hecho nunca ningún directo. Al mismo tiempo tendremos que probar todo este software que tenemos que nos permite transmitir para dos plataformas al mismo tiempo, y más el software que nos permite transmitir, más los programas de YouTube. La verdad es que es un auténtico lío, pero bueno, por eso tenemos que hacer pruebas para asegurarnos de que todo funcione bien y que vaya correctamente. Así que si alguno tenéis cuenta en Facebook y mañana por la tarde estáis desocupados, pues si queréis entrar y participar, y no sé muy bien si permite, si hay chat, si permite hacer comentarios. La verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona Facebook en ese sentido, pero bueno, mañana vamos a resolver todo eso y vamos a verlo. Si alguno estáis por ahí y queréis participar en el directo, pues encantado de veros por ahí. Solo va a ser en Facebook, por la tarde, o sea, a las 6 de la tarde aproximadamente. Después, si vemos que funciona bien, posiblemente ya empecemos a emitir tanto en YouTube como en Facebook al mismo tiempo, de forma simultánea. Bueno, Shirley G, se acaba de saltar. Shirley G que nos saluda. Ingrid Molina, yo compré su otro libro, La Piedra Gris, me encanta la fotografía del libro. Bueno, eso tengo que decir, tengo que darle el mérito, eso es mérito de mi hijo, que lo hace con inteligencia artificial. Esto es una creación de él, él es artista, se dedica a estos temas de diseño y todo eso. Las dos portadas las ha diseñado él, y de hecho todo lo que es el maquetado de los libros, lo que es la corrección ortográfica, la corrección sintáctica, todo eso se ocupa él de ello. Así que bueno, le estoy muy agradecido porque es el que lleva el programa de edición de libros, el que entra en contacto con la imprenta, así que todo el mérito le corresponde a él. Yo me limito simplemente a escribir, y cuando ya lo tengo escrito se lo paso a él y él se ocupa de todo lo demás. Muchas gracias a ti por haber comprado el libro. Shirley G dice: gracias por sus enseñanzas. Sonia Sánchez Bucero: no es tan fácil marcharse cuando se tienen hijos. Efectivamente, es difícil, Sonia, pero lo que siempre hay que pensar es que si tú estás en una relación en donde constantemente hay problemas, en donde siempre hay dificultades, en donde realmente ese no es el ambiente adecuado para que se críen tus hijos, porque están viendo constantemente discusiones, están viendo manipulaciones, están viendo abusos. Eso no es un ejemplo. Entonces, en muchas ocasiones hay que pensarlo bien, porque es mejor separarse, que los hijos vivan con uno de los dos, que se encuentren cuando el juez determine que tienen que estar con uno o con otro, y simplemente tratar de vivir separados. Y ahí es donde sí se puede aplicar la piedra gris y tratar de reducir el contacto emocional al mínimo, de forma que no haya discusiones delante de los hijos, que los hijos vean. Es preferible que vean una relación separada y distante que no una relación de constante confrontación, porque eso sí que no es educación para unos hijos.
Otra cosa es que existan problemas económicos, otra cosa es que no haya, por ejemplo, porque claro, cuando dos personas se separan, primero están compartiendo una vivienda y después necesitan dos viviendas, entonces los gastos aumentan. Esos son problemas complejos, ¿no? Pero que siempre puede haber la forma de resolverlo. Siempre uno puede irse a la casa de la madre, el otro puede irse a otro lado. Siempre, analizándolo, siempre uno puede alcanzar alguna forma de solucionarlo. Pero claro, yo creo que es mejor, en caso de que haya confrontación entre los padres, es mejor estar separados, que los hijos no vean todos esos problemas permanentemente y que se críen separados de uno de los progenitores, pero que se críen bien, ¿no? Ingrid Molina: conocí a mi papá a los 8 años, fue muy cariñoso, pero cuando me trajo a los 12 años a los Estados Unidos se convirtió en frío y callado. Bueno, no lo sé, Ingrid, habría que analizar un poquitín las circunstancias que ocurrió. Así, con esta información que me das, tampoco puedo dar mucha opinión al respecto. Mari Flores: buenas tardes, doctor, le doy toda la razón en todo, 22 años creyendo que yo era la culpable hasta que me traicionó, ahí me di cuenta de que mi dependencia era tan grande que enfermé de depresión. Bueno, hay que tratar de recuperarse de la depresión y desde luego alejarse de esa persona que es en realidad la causa de la depresión, ¿no? Tienes que tratar de romper esa dependencia emocional. Yo no sé si hemos hablado ya de la dependencia emocional, porque es un tema realmente interesante, me parece que sí, pero bueno, lo voy a revisar y si no, pues podemos hablar de la dependencia emocional, de cómo romper esa dependencia, cómo poder salir de ese círculo vicioso, de esas cadenas que atan a las personas, ¿no? Citro 55, cuando se terminó la relación, me comentó que nunca me hablaría y no me iba a dirigir la palabra en su vida. Después de un año me mandó mensaje porque aparece de nuevo y me preguntó que qué había hecho. Bueno, ahí es tu decisión si quieres reiniciar la relación. Lo que tienes es que pensar cómo era tu vida anteriormente en esa relación, ¿no? Siempre hay que, lo que hablamos siempre, que hay que llevar un registro de todas esas cosas por escrito, porque la mente es muy frágil. La mente al final siempre recuerda las cosas buenas y se olvida de las cosas malas. Es un mecanismo de protección que tiene la mente para protegernos, ¿no? de sufrimiento y del dolor. Yolanda Malagueña: buenas noches, doctor. ¿Qué se puede hacer cuando el narcisista es tu madre? Bueno, eso hemos tenido un directo, lo que yo creo que también lo hemos puesto aquí por la noche, que es cuando tu madre es narcisista, y precisamente el próximo libro que va a salir a primeros de febrero es sobre las madres narcisistas, donde se analiza todo eso. Va a ser un libro bastante extenso porque ya hemos visto que están saliendo, que al final lo escrito son bastantes páginas. Bueno, va a ser mayor que esto, no extenso, o sea, no estoy hablando de un libro de 200 páginas, esto son libros de ayuda, entonces no pueden ser libros muy extensos, tienen que ser libros que sean de lectura muy fácil, pero bueno, va a ser mayor que estos dos que hemos sacado ya y va a salir ahora, pero bueno, habría que saber, Yolanda, qué edad tienes tú. Si eres mayor, pues lo que tienes que hacer es tratar de alejarte de tu madre, tratar de quizá ahí aplicar la piedra gris, tratar de no tener mucho contacto emocional con ella, tratar de coger un poco de distancia. Si quieres mantener una relación que sea una relación lo más fría posible, porque sabes que con un narcisista, en el momento que te aproximas y que sacas un poco de emocionalidad, rápidamente sale su parte manipuladora y trata de manipular todas esas emociones que tú tienes. Entonces siempre hay que mantener una distancia. Entonces yo te recomendaría el libro La piedra gris, que te puede ayudar mucho a cómo manejar esa relación con tu madre estableciendo una cierta distancia. Pero bueno, no sé si realmente vives alejado de ella, si la visitas de vez en cuando, si vives en su misma casa. Esos son todos factores muy importantes. Citro 555, bueno, ese ya lo habíamos visto. Permiso. A ver, ahora me acaban de entrar aquí muchísimos. Aquí ya está. Cheli: no me hablaba desde antes de Año Nuevo y la verdad yo he tenido paz interior, muy importante trabajar y no depender, hasta que se aburrió y recién el sábado me dice que quiere hablar el mismo cuento. Bueno, pues si tú lo tienes claro, que dices que cuando te alejas de esa persona que has tenido paz interior,
que es muy importante trabajar y no tener una dependencia, me parece perfecto que lo enfoques de esa manera. Hasta que se aburrió, recién el sábado me dice que quiere hablar el mismo cuento. Bueno, yo creo que tú tienes las ideas bastante claras. Si es una persona con la que tú no eres feliz, que te das cuenta de que te manipula, que trata de controlarte, que trata de llevarte por donde él quiere, pues simplemente, o por donde ella quiera, no sé, en este caso, lo que debes hacer es alejarte definitivamente. Además veo que lo tienes bastante claro. Giver, lo que te conté es de hace unos meses. Desde que te vi estoy haciendo contacto cero y me siento mejor que nunca. He conocido otras chicas cuando antes no podía hablar con ninguna porque ella no quería. Bueno, pues efectivamente ahí estás reconociendo un poco, estás viendo cómo es la situación, has hecho lo correcto, te has alejado y ahora parece que estás empezando a tener una vida más normal y más. Me gustaría comprarte el libro de Contacto Cero y demás, me has ayudado bastante, más de lo que crees, un abrazo enorme. Muchas gracias. Pues ya sabes, no sé si me escribes, si es desde España, pues ya sabes que puedes dirigirte a Antonio de Vicente 24 y te damos las indicaciones para el pago y te lo mando autografiado. Si vives en otro país, pues a través de Amazon lo vas a recibir rápidamente y sin ningún problema. Julieta Capuleto, los directos de Facebook me parece que son muy complejos a mi modo de ver, doctor, porque ingresan muchísimas personas y algunas a sabotear. Si permite hacer lo mismo, pero acá es más respetuoso. Bueno, vamos a probar, no tampoco es una cosa. De todas formas, supongo que habrá algún sistema para controlar a las personas que no respetan, como aquí, ¿no? Que se puede echar a las personas del chat, a las personas que se les puede bloquear, ¿no? Vamos a verlo, queremos saber un poco cómo es. A mí siempre me gusta indagar y probar cosas nuevas. Vamos a ver cómo funciona y si vemos que funciona mal y que no hay manera de tener un directo razonable, pues simplemente lo descartamos y ya está. Y que Val Predable, cuando utilizan a los hijos como vía de destrucción de la familia, siendo que él detona mal y nos hace sentir culpables. Bueno, es que el narcisista, una de las cosas que tiene es que utiliza bastante a los hijos, también el tema de la madre narcisista, ¿no? que causa un trastorno tremendo. Aquí me da la impresión de que te refieres a un narcisista hombre, pero bueno, también se aplica para mujeres. Muchas veces el narcisista utiliza a los hijos como un arma para enfrentarse con su víctima, ¿no? Es lo que comentaba antes, que en esas circunstancias es preferible separarse, es preferible por el bien de los hijos incluso, porque el que se utilice a los hijos como un arma, al final los perjudicados realmente son los hijos, más que la víctima, que es una persona adulta y que a largo plazo posiblemente se pueda defender, pero las secuelas que van a dejar en esos niños les van a acompañar durante toda la vida. Shirley G, lo aplaudo, muchas gracias. Julieta Capuleto, y más relacional en mi opinión en los en vivo de Facebook, que es muy extenso, no desmeritando, se hace más difícil la interacción, pero bueno, estamos en el mundo tecnológico. Bueno, vamos a probar a ver, además si tú lo conoces y estás ahí, bueno, pues nos puedes ayudar un poco. Dalia Quiroz, saludos. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Bueno, la página es Antonio de Vicente. Buscáis Antonio de Vicente la página y creo que está unida a mi perfil personal, pero bueno, es una página independiente. Si culpa la paga con cosas materiales y no hace dudar de que realmente hizo algo malo. Efectivamente, así es la. Y Tess, y cuando es una hija la que te maltrata y utiliza la ley del silencio y te culpabiliza, bueno, pues es lo mismo que cuando aplica, aquí me imagino que te refieres a una hija ya que tiene ya una edad, ¿no? No es una niña, sino que es o bien ya una joven o una hija ya adulta, pues es una narcisista más, ¿no? Hay que aplicarle la ley del hielo, aunque sea tu hija. Es igual que si hubiera sido tu madre, ¿no? O si es tu pareja sentimental. Siempre hay que pensar que el narcisista realmente no ama. El narcisista lo que hace es utilizar a las personas para sus fines. No tiene. Cuando una madre es narcisista, realmente esa madre no ama a sus hijos, aunque nos parezca una atrocidad, pero realmente es así. No hay vuelta de hoja. Mari Flores, enfermé tanto que me dolía la cabeza, tenía una depresión y ansiedad que llegué al punto de tomar antidepresivos fuertes. Se apagó la cámara, la encendemos de nuevo, hasta que entré a tratamiento psicológico y empecé a ver sus vídeos y sané. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toca.
ánimo para seguir recuperándote, para hacer frente a la situación en la que estabas y bueno, eso, que salgas adelante. Val Predable, mis hijos y yo hemos estado en terapia, nos separamos y después de un año volvimos. Y ha sido peor. Bueno, es una cosa que siempre comentamos, que las vueltas con los narcisistas siempre son peor, porque los narcisistas ya conocen todos tus puntos débiles, ya saben dónde te pueden atacar, ya saben todo dónde te pueden dañar, te conocen perfectamente. Entonces, desde el primer momento en que tú vuelves a entrar a esa vida, van a presionarte, van a manipularte, a controlarte y a hacerte de todo. Nunca hay que volver con un narcisista. Bueno, cometiste ese error, ahora hay que tratar de recuperarlo y de volver a separarte de él, si no queda otra alternativa. María Elena Mendoza, sí, por favor, hable de la dependencia emocional. Bueno, vamos a preparar un vídeo de la dependencia emocional para ponerlo. Yo creo que tenemos grabado de por la mañana, pero bueno, vamos a ver dónde está el vídeo ese y lo vamos a poner por la noche porque es un vídeo realmente muy, muy interesante. A ver, porque se me ha saltado. Bueno, ya se nos termina la hora, a ver si puedo contestar alguna pregunta más. Ah, por aquí. Mis hijos se hacen laceraciones y a mí me tiene casi secuestrada en casa. Pues nada, tienes que volver al principio, tienes que volver a lo que hiciste la primera vez, recuperar tu energía y volver a separarte de nuevo y esta vez ya separarte de una forma definitiva porque ya ves que tus hijos lo están sufriendo, lo están pagando y tú también, por supuesto. O sea, estáis en una situación realmente terrible, ¿no? Entonces eso tienes que tratar de terminar con eso de alguna vez. Recuerda cómo lo hiciste la primera vez y trata de reproducirlo y trata de volver de nuevo. Julieta Capuleto, sí, dos temas interesantes que nos atañen a todos. Sería fantástico escucharlo, hablar del tema, tanto sentimiento de culpa e inteligencia emocional. Pues nada, vamos a hablar de la dependencia emocional. Yo creo que es un tema fundamental en los temas de narcisismo, de relaciones tóxicas. Tengo dependencia emocional con ella y estoy entrando en una depresión. Es psicóloga, criminóloga y va a opositar como psicóloga militar. Gracias, doctor. Bueno, pero no importa que sea psicóloga o criminóloga. Bueno, en ese caso a lo mejor sería casi hasta un perjuicio, ¿no? Porque conoce todos estos mecanismos de los que estamos hablando. Pero bueno, hay que hacerle frente, considerar como que es un narcisista simplemente. Nos tiene bajo su régimen, si algo se compara, si salgo a comprar no puedo salir sola y no puedo tener amigas y mi familia no puedo hablar con ellos ya que me observa todo y escucha todo. Pues nada, tendrás que buscar algún momento en que puedas hablar con tus hijas, o sea, con tu familia, o en algún momento simplemente coger a tus hijos y escaparte y acudir a esto. No puedes continuar en una situación de esa manera, o sea, no puedes continuar secuestrada realmente por esta persona, ¿no? Tienes que buscar la manera o ir a algún tipo de asociación de protección a los abusos, de algún tipo de mirar ahí cuando hables con el psicólogo o con el psiquiatra que te den indicaciones de cómo lo puedes hacer, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué la expareja aparece enviando mensajes después de un año? Me comentó que nunca más me hablaría. Bueno, porque los narcisistas siempre vuelven. Es algo que también es de esas cosas que son típicas de los narcisistas. El narcisista siempre regresa, considera que las personas son de su propiedad y que pueden volver cuando les dé la gana. Seguramente que ya tuvo otras experiencias por ahí. Cuando esas experiencias se acabaron, cuando ya o bien descartó o bien lo descartaron, pues se acordó de ti y dijo, nada, vuelvo para acá, que seguramente me va a recibir porque ya pasó tiempo y se habrá olvidado de todo y intentan de nuevo volver. Tess, tengo que hacer contacto cero con ella. Según los que la conocen es maltratadora, no sé, es mi hija. Pues sí, o bien contacto cero o bien aplicar la piedra gris, que es no mantener. Pero bueno, tú dices que según los que la conocen que es maltratadora, pero tú no sabes realmente si es así o no es así. No sé, yo creo que tendrías que averiguar un poco al respecto, pero de todas formas, aunque sea un hijo, si es maltratador, también hay que distanciarse de ellos, ¿no? Uno no está vinculado de por vida con sus hijos tienen que caminar solos y si realmente no le respetan a uno, pues también hay que cortar con ellos, no hay...
Cabal Prendale es una relación de 25 años. Los años no importan. Hemos visto aquí relaciones de 30, de 40, hasta de 50 años, de gente que han sido 50 años de sufrimientos, 50 años de humillaciones. Con lo cual, cuanto más larga es la relación, peor. Mayor razón hay para alejarse, mayor razón hay para separarse de esa persona. River, gracias, le compraré el libro. Si soy de España, River. Bueno, pues me puedes mandar un correo, si es que lo quieres dedicado, antoniodevicente24@gmail.com, y ahí te indico la forma de pago y no tiene gastos de envío y te lo enviamos a tu domicilio si es que lo quieres dedicado, y si no, lo puedes comprar por Amazon directamente. Lo de River va por mi nombre, ha hecho gracia, mi nombre lo puse al azar, pero no lo voy a cambiar. Bueno, lo que pasa es que yo no sabía leerlo tantas consonantes seguidas, no era capaz. Mañana me pondré a buscarlo en tu página web. Bueno, si entras en Amazon, simplemente escribes Antonio de Vicente y aparecen los libros. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, vamos a ver porque hay aquí algunos comentarios. Ingrid Molina, ya me tengo que ir a trabajar, hay nieve afuera, luego termino de ver lo grabado. Gracias, don Antonio. Muchas gracias a ti, Ingrid. Lo demandé, pero mi abogada me dijo que tenía que hablar con él para poder llegar a un acuerdo. Bueno, pero, vale, pues habla con tu abogada y a ver cómo lo solucionas. Estás en el camino correcto, o sea, estás dando los pasos adecuados. Julieta Capuleto, y si somatizo esto en la salud me da mal genio irritable y nada, pues veo que no soy sola en el mundo, a lo que les pasa esto me da rabia porque mi cerebro me dice que no, pero el corazón dice que sí. Eso es la dependencia emocional, de la que vamos a hablar en un próximo, a ver si para mañana lo puedo preparar, y si deseáis, mañana traigo el artículo de dependencia emocional. Andreina Morales, hola doctor, ¿hay alguna forma donde pueda escribirle? Quiero exponerle una experiencia. Bueno, antoniodevicente24@gmail.com, el mismo correo que di para los libros. Calpendrable, apoyo a mi familia y mujer, por lo menos en Chile no existe. No, sí existe en Chile. Yo he vivido en Chile 10 años y sí existe. Me voy a informar bien de a dónde se puede acudir. No sé en qué parte de Chile vives. Yo viví en Santiago durante 10 años, conozco bastante bien Chile y sí sé que hay centros para las mujeres que son abusadas, que tienen problemas, que tienen... Pero de todas formas me voy a asegurar, a ver, Cabal Prendable, solo burocracia... Minaíno, ¿cuánto tiempo tarda en superar al narcisista? Llevo 5 meses de contacto cero y a veces me da síndrome de abstinencia, pero me he mantenido fuerte. Bueno, lo estás haciendo muy bien. Lo que ocurre es que tienes que tratar de reconstruir tu vida. Eso lo explicamos muy bien aquí en el libro El Contacto Cero, en donde explicamos lo que hay que hacer después de aplicar el contacto cero, que es tratar de reconstruir tu vida, tratar de reconstruir tu autoestima, fortalecer tu amor propio, cambiar el foco que lo tienes centrado en el narcisista y cambiarlo hacia tu futuro, hacia una nueva vida, hacia nuevas amistades, recuperar viejos amigos, recuperar a la familia, esos hobbies y actividades que tenías antes del narcisista, volver a recuperarlos. Toda esa actividad es lo que hace que te vayas alejando cada vez más del narcisista. Hacer deporte, hacer relajación, hacer yoga, mindfulness, todo ese tipo de actividades que te permiten concentrarte en una cosa diferente es lo que te van a permitir sacártelo de tu cabeza, romper esa dependencia emocional, y también las técnicas que hemos dedicado también un directo a ellas, las técnicas de control mental que te permiten evitar esos pensamientos repetitivos, esas rumiaciones que te vienen constantemente a la cabeza. Bueno, Paula, gracias don Antonio, Cabel Pendrable, muy instructiva su cátedra. Bueno, muchas gracias a todos, ya nos hemos pasado en 10 minutos de la hora. Mañana por la noche vamos a tratar el tema de la dependencia emocional, ya para que sepáis, los que estáis conectados, que hay bastantes personas aún conectadas, que sepáis que mañana vamos a tratar este tema. Espero que estéis todos por aquí. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Muchas gracias y hasta mañana.